Hola, nuestro grupo es el grupo número 7. Está conformado por Santana Fernando, Santana Madeleine, Ricaurte Yuri, Mantuano Jennifer y mi persona, Pacheco Keila. Hoy les vamos a hablar de los bioreactores. En la actualidad, los bioreactores se encuentran desarrollados a escala industrial de producción de procesos para obtención de chiconina por cultivo de células de litospermum eritrosoma, puesto eso a punto por las industrias petroquímicas Mitsui, asimismo como la producción de la berberina y lo que es la biomasa de ginseng. Estos procesos industriales requieren de tres puntos fundamentales, tales como el crecimiento eficiente en grandes volúmenes, la acumulación de metabolitos secundarios en el cultivo y si el proceso llega a implicar bioconversión o producción de enzimas, esto debe ocurrir en condiciones de operación del proceso. Es necesario ajustar algunos parámetros cuando se realizan el proceso en los bioreactores. Todos estos tales como el principal, que es la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del dióxido de carbono. Además de eso, también debemos revisar que el pH sea el adecuado, la agitación y el mezclado esté correcta, la densidad del cultivo, la temperatura y si es necesario verificar la iluminación. Las características que se pueden observar en las células microbianas y las células vegetales de diferenciadas son el tamaño, las células individuales que tienen, su velocidad de crecimiento, la densidad del inóculo, la sensibilidad a lo que es el esfuerzo del corte y la aeración. Asimismo, dependiendo de todas estas características, van a tener consecuencias en lo que es el bioreactor. Una de esas es el tamaño. Las células microbianas son de 2 a 10 milímetros y las células vegetales de diferenciadas es de 10 a 200 milímetros. Y su consecuencia de bioreactor sería la rápida sedimentación y una mayor sensibilidad al corte. Las células individuales, estas las podemos obtener en las células microbianas, en cambio, en las células vegetales de diferenciadas, estas forman agregados. Su velocidad de crecimiento va dependiendo. En las células microbianas es muy alta, de 1 a 2 horas, y en las células vegetales de diferenciadas es baja. Esto suele ser de 2 a 5 días. Las consecuencias que tienen en el bioreactor es que puede ser que los procesos sean más largos y va a tener problemas para mantener la esterilidad. La densidad del inóculo en las células microbianas es pequeño y en las células vegetales de diferenciadas tiene una densidad de 5 a 20%. Estas tienen problemas de manipulación y lo que es la dificultad en la posibilidad del escalado. La sensibilidad al esfuerzo del corte en las células microbianas, ellas no son sensitivas y en las células vegetales de diferenciadas son sensitivas o tolerantes, pero esto puede tener alguna consecuencia en disminución de la velocidad de la agitación. La aireación en las células microbianas es baja y en las células vegetales de diferenciadas. En las células microbianas la aireación es alta y en las células vegetales de diferenciadas es baja. Una de las consecuencias de estas puede ser la baja demanda del oxígeno. En lo que es la agitación a transferencia de oxígeno, esto, que es el efecto de corte, aumenta el área de transferencia de oxígeno por lo que es la formación de pequeñas burbujas, disminuye también el grosor de la interfase gas líquido al crear un flujo turbulento, retarda el escape de burbujas desde el líquido y previene la coalescencia de burbujas del aire. La agitación como factor de transferencia de masa. Para esto uno debe asegurar lo que es la transferencia de gases, asegurar el suministro de nutrientes a lo que es al nivel celular y además prevenir la sedimentación. También tenemos que solubilizar los componentes menos solubles de los medios. Bueno, los diseños básicos de los bioreactores para múltiples propósitos. Tenemos tres. Tenemos el tanque agitado, la columna de burbujas y el airlift.
El tanque agitado, como se muestra aquí, estas tienen un, estas tienen diferentes medidas. En la parte de aquí es donde se va a insertar el producto. Esto de aquí es la altura de los baffles y el resto de los baffles es de D a 2D. En los reactores de lecho fluido, que es el de la columna de burbujas, este de aquí es el reactor del lecho fluido, el A, y este es el reactor del lecho fluido cónico. La diferencia es muy clara. Esta es la parte donde va a entrar el aire, es en parte cónica, y en cambio en la de acá es más fluida, es más ovalada. Dalton, en 1978 diseñó un reactor de bajo esfuerzo de corte, que este es el denominado Airlift. El Airlift, como están aquí, su ventilación del aire es por acá arriba, tiene tres fases. Aquí donde se ve es el riser, y por acá abajo es donde entra el aire y pues sube y sale por arriba, por la ventilación del aire que se encuentra aquí. A continuación, mi compañera. Bueno, yo voy a hablar sobre algunas variantes. Como variantes tenemos a los reactores de lecho fijo por goteo. Estos son el tipo de reactor más utilizado en la industria de procesos. Principalmente como reactores catalíticos son catalizadores sólidos granulados convencionales. En los reactores de lecho fijo por goteo, el relleno proporciona una superficie de contacto entre fases adecuadas para aumentar la velocidad de transferencia de materia. En esta línea de espumas cerámicas constituyen una generación de nuevos materiales que presentan ciertas propiedades ventajosas para llevar a cabo reacciones heterogéneas, como una elevada superficie geométrica externa, alta porosidad y baja caída de presión. También tenemos el mini ice lift invertido, que este de aquí son reactores sumergidos en lo que es el suministro de energía que realiza mediante la absorción del gas. Para la absorción de gas a menudo se utiliza el aire comprimido durante el funcionamiento. El aire comprimido entra al reactor iLift y desde abajo por el distribuidor de gas. Y por último tenemos las bolsas descartables, que este componente es el principal de los bioreactores de un solo uso, producidas principalmente a partir de tipos especiales de películas de polietileno. Estas bolsas sirven como cámara de reacción real. El material está en contacto con las células, los medios y el producto. Estos tipos de bolsas modernas se producen con multicapas, en su mayoría utilizando diferentes tecnologías de extrusión, es decir, como laminación, película fundida, etc. Los tipos más modernos de bolsas desechables para los bioreactores de un uso se producen, bueno, como dije, con laminación. La siguiente, por favor. Bueno, procesos de monitoreo y control. ¿Qué parámetros debemos controlar? Uno de los principales parámetros para controlar estos procesos es la temperatura, la pH, presión parcial de O2 y la formación de espuma. El objetivo básico de un bioreactor es garantizar las óptimas condiciones de crecimiento para las células mediante la regulación precisa de los factores ambientales. Los bioreactores son equipos con medidas de sensores y el control de la temperatura, la velocidad de la agitación, como bien lo dije, el pH y la formación de espuma. El principal inconveniente para el desarrollo de este tipo de tecnología radica en que no existe un diseño de bioreactor que se adapte a todas las aplicaciones, y la mayoría de estos
existen en el mercado han sido desarrollados para el cultivo de microorganismos. Por lo tanto, se hace necesario evaluar aspectos como la configuración interna del vaso de cultivo y diferentes parámetros físicos químicos que incluyen la manera decisiva de la producción y el desarrollo de los embriones sintomáticos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos dos imágenes. Como ejemplo en la figura 5, tenemos la evolución temporal de la reproducción total de alcaloides monoterpenoides por cultivos de células de U tumentosa cultivadas en un tanque agitado y en matraces Ellenbeyer. Las barras de error indican la desviación estándar de la media, como vemos en la figura 5. En la figura número 2, tenemos la configuración de bioreactor de tanque agitado, dimensiones en centímetros, tipo de impulsor y matriz de iluminación con lámparas fosforescentes blancas frías. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos características de las suspensiones de células vegetales y cultivos. Entre ellos tenemos sus características que son el tamaño, tasa de crecimiento, requisito de aireación, sensibilidad al esfuerzo cortante, y aquí tenemos su suspensión, su raíz, brote embrión y sus raíces peludas. La siguiente. Bioreactores para cultivo de raíces. Como vemos aquí en esta imagen, aquí vemos un cultivo, un bioreactor de lecho por goteo con malla para inmovilizar las raíces. La biotecnología vegetal es un área innovadora y en pleno desarrollo que ofrece un gran potencial reproductivo, especialmente si se tiene en cuenta la cantidad de sustancias que produce las células vegetales con aplicaciones medicinales, farmacéuticas, alimenticias y productos de química fina. Las técnicas de micropropagación y mejoramiento de plantas han permitido desarrollar procesos de producción compuesta utilizando células vegetales en diferentes tipos de bioreactores, como es, por ejemplo, esta que utilizan las raíces. La siguiente, por favor. Como dije, bueno, aquí vemos el bioreactor de leche por niebla. Los cultivos de células vegetales in vitro ofrecen la posibilidad de producir metabolismos secundarios o realizar biotransformaciones en reactores en un recinto cerrado o una planta industrial sin depender de extensas plantaciones, características de los suelos, condiciones climáticas, incluso problemas sociales o de tendencia de la tierra. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un reactor de niebla de nutrientes sustentablemente lo mismo que el crecimiento aerocopónico de plantas propuesto por los metabolismos. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí tenemos dos ejemplos de bioreactores para cultivo de otros órganos. En la primera imagen vemos una micropropagación de piña utilizando el sistema bioreactor. En la segunda imagen vemos un bioreactor de vaso de 10 litros que contiene cultivo de piña de 10 semanas en etapa de enogación. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos finalmente para un cultivo de órganos, como ejemplo, un cultivo de brotes de Centarum eritrea en bioreactor de goteo de niebla después de 21 días. La siguiente imagen. Bueno, y modelos para células inmovilizadas. En la primera imagen tenemos células atrapadas en alginato, donde están los puntos abajo, en la parte de abajo, es una cama empacada. Y en los otros que están dispersados es el lecho fluidizado.
En la parte de abajo tenemos células atrapadas de poliuretano. En la primera imagen, cubos fluidizados y en el segundo un tubo de injerto de poliuretano. Y finalmente, en la imagen de la derecha, vemos un distribuidor giratorio con sus partes, como está el aire, el influente, el soporte perforado y su cama. O bueno, a mí me tocó hablar sobre la operación de bioreactores, el batch. Este es un sistema cerrado que se caracteriza por cambiar las condiciones fisiológicas y ambientales, ya que en este no hay ni una entrada ni una salida de medios de cultivo. Siguiente diapositiva. El batch alimentado. Este es un sistema que opera adicionando medios frescos, pero sin remoción del existente. Estos son muy útiles cuando se requiere una elevada densidad celular en la etapa de iniciación del proceso que implica un alto consumo de nutrientes, ya que especialmente es una fuente hidrocarbonada que suele funcionar como sustrato limitante. Siguiente diapositiva. El semicontinuo. Este consiste en remover al final de la operación entre un 80 o un 90% de cultivo y reemplazarlo por medio fresco. De esta manera puede limitarse el periodo lag, satisfacerse sencillamente la necesidad de contar un inóculos de gran tamaño y a su vez evitar la esterilización del reactor entre dos ciclos. Siguiente diapositiva. Bueno, el continuo. El caudal de entrada de medio fresco es igual al de salida de medio utilizado, ya que estos están utilizando en cultivos donde la velocidad de crecimiento celular es constante porque es un suministro constante de nutrientes, o para la reacción permanente de productos, sobre todo en el sistema de inmovilizados. Siguiente. Bueno, este tipo de operación representa unos grandes inconvenientes con respecto al mantenimiento de las condiciones de asepsia del proceso, ya que se dificulta debido a la tendencia a formar agrados de células vegetales o cultivos, la formación del merengue o el lento crecimiento celular. Para su buena aplicación se requiere del diseño de sistemas que permitan suplementar continuamente el medio de cultivo, evitando la remoción de la célula, y así minimizar lo que se denomina el lavado de cultivo. Una variante es la perfusión, que implica la remoción y suministro del medio dejando la biomasa ocluida en la malla. Mi nombre es Luis Ricaute. Voy a hablar sobre lo que es la remoción del producto in situ. Bueno, como primer punto tenemos lo que es el líquido. Está compuesto miscibles de agua como solventes orgánicos o lípidos. Sistema de dos fases, agua orgánico, ejemplo, nigliol, hexadecano y dodecano. Como segundo punto tenemos lo que es sólido o líquido. Sólido y líquido, perdón. La segunda fase es un material sólido como una resina u otros absorbentes. Generalmente resinas como XAD, RP18, etc. Sus requerimientos son autoclavables, no tóxicos, fácil separación del producto de interés de la segunda fase, no modificación del medio de cultivo, permanencia de las células en la fase acuosa. Bueno, también tenemos lo que es la adaptación, las actuaciones para la extracción in situ del producto. En el siguiente diagrama de un tanque de agitación mecánica modificado para operar con una remoción in situ del producto. Bueno, como punto número uno, como está señalado ahí en el diagrama, es lo que es el tanque. El número dos es la malla de acero inoxidable para inmovilizar raíces. El número 3
Número 3 es sensor de oxígeno. El número 4, la malla de acero inoxidable. El número 5, el medidor. El número 6, el agitador. El número 7, lana de vidrio. El número 8 es la resina XAD. El número 9 es el filtro de vidrio. El número 10 es el generador de aire. El número 11 es el condensador. Y por último tenemos el número 12, que es el marco de la malla. En la siguiente imagen tenemos lo que es las adaptaciones para la extracción in situ del producto en un bioreactor de agitación por líquido con lock externo. En la parte superior tenemos lo que es el solvente orgánico, seguido por la fase acuosa, el tubo principal y el tubo de circulación. En la parte de abajo tenemos lo que es el recipiente C buffer y lo que es la bomba. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Santa Macías Fernando y yo voy a hablar sobre la producción de chiconina por sumisiones celulares. La planta entera. La extracción se realiza en plantas aproximadamente hace 3 años. Suspensiones celulares. Las suspensiones celulares están desde 2.4D y estimulan el crecimiento, pero no la producción. Las bajas concentraciones de nitrógeno y la excitación inducen la producción de chiconina. Siguiente. Siguiente. Ya, tenemos aquí los procesos de producción de chiconina a partir de las células. Este diagrama nos indica cuántos litros tiene lo que son las células blancas y las células rojas. En las células blancas tenemos el galón que está aproximadamente con 200 litros. Y en las células rojas también tenemos con 750 litros. Y estas son utilizadas para la fermentación de agitación mecánica y tambor rotatorio. La producción de chiconina es 840 veces superior a la de la planta entera. Siguiente. Secuencia en la optimización de un proceso para la producción de metabolismo secundario. Como primera opción tenemos la selección de la planta por su contenido de metabolismo secundario para iniciar cultivo de in vitro. Para comenzar el establecimiento de cultivos de in vitro, utilizaremos lo que es la estabilización y selección de cultivos in vitro. Está conformado con velocidad de crecimiento, niveles de productos de liberación al medio, optimización de medios de cultivo para la creación de un diseño factorial de nutrientes, precursores, excitación, liberación y remoción in situ. También tenemos lo que es la optimización de bioreactores escalados en el sistema de cultivo batch continuo a fake batch, perfusión en 2 etapas. También está coludido con la extracción y purificación del producto. La siguiente. En este esquema hablaremos sobre cómo se hace el proceso del cultivo de in vitro. Como primer recuadro tenemos lo que es el crecimiento de suspensiones. Luego lo sigue inmunización, suspensiones, raíces de tallo, crecimiento y producción, elicitación,
eh, permeabilización de remoción de in situ, la que sigue la purificación, adición de medio fresco, de recuperación de la biomasa y la repetición del ciclo. Estas son las que es para